Hola, buenas. Soy Álvaro, vengo de Madrid, bueno, vengo de Valencia, estoy en Lanzadera ahora. Y nada, bueno, vengo a Barcelona, vengo aquí a Idnija a mendigar CTO. Tengo un perfil ya medio fichado, pero bueno, quiero ver a ver qué perfil. Mira, enfoca aquí en la cámara, esta es la empresa. Enfoca la cámara. Y nada, Álvaro Herranz. Y bueno, tenía Pero una ahora tienes que decir algo interesante, ¿eh? Vale. ¿Solo el product placement? Bueno, permitimos encontrar cualquier artículo de moda en tiendas cercanas. Oye, me quiero comprar unas zapatillas Veja, pero no sé dónde encontrarlas de manera presencial. Y me las quiero probar, quiero vivir la experiencia, quiero ver, oye, si el color es el que es, la talla es la que es. Pero bueno, no sé dónde encontrarlo, entonces yo te permito reservar dicho artículo para que cuando llegues a la tienda te esté esperando y pagar sin pasar por caja. Eso es un poco lo que hacemos. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo veis vosotros? ¿Veis vosotros una red flag tener 2 CTOs part-time? 2 CTOs. Part-time. O sea, ¿te sobran CTOs? No entiendo nada. Bueno, tengo un lío montado con el que no estoy cómodo y por eso pregunto. Esta es una situación real. Ya, Espero que no estén mirando. ¿Perdón? Espero que no estén escuchando, digo. No, sí, o sea, se puede, o sea, no... Es un buen follón, ¿eh? 2 CTOs part-time. O sea, obviamente 2 CTOs part-time no suman un CTO full-time, ¿eh? Ya. Estamos todos de acuerdo. ¿Trabajan Pero, a la vez? O sea, ¿hay overlap mientras trabajan o es como turno de mañana y turno de tarde? Pues eso no está decidido todavía. Yo creo que es una cuestión semántica, ¿eh? O sea, igual estás llamando CTO a un developer, porque yo creo que ninguno de los dos probablemente sea el CTO, ¿no? Si no está full time. ¿Tú estás full time? Yo sí. Yo sí. Si no se puede ser C y part-time, ¿no? Estamos de acuerdo. Claro. O sea, C es todo el mundo que empieza normalmente, ¿no? Ahora está muy de moda, ¿no? El CTO fraccional. Que se no es un llama. CFO. Ahí no es un CTO. Bueno, pues se llaman así. Vale, vale. O sea, Solo hablo de tendencias. convencer a un CTO es muy difícil porque en general, y hablo en general, el CTO es mucho más terrenal, ¿no? Es de tocar el pie en el suelo, es una persona que quiere entender de qué estamos hablando, va a profundizar mucho. Es muy difícil convencer a un CTO. ¿No? Normalmente el CEO es del perfil más comercial, es el soñador, no, venga, vamos a hacer tal. Pero el CTO es el que toca de pies en el suelo. Y una cosa que nos gusta, en general, la gente que invertimos es, oye, esta fase, haber pasado la fase de convencer al tío que toca de pies en el suelo, tienes que haberla pasado solo, ¿sabes? Antes de conseguir dinero, antes de liar a terceros, ¿no? Entonces, por eso se le da tanto valor al CTO. No es un tema de fundraising. CTO. CTO, ¿eh? ¿Qué he dicho? Todo. Pensaba que había dicho CTO. O sea, aparte que si quieres construir, está muy bien soñar, pero necesitas a alguien que construya y que haga cosas, ¿no? Pero esta declaración de intenciones de un CTO que dice, oye, yo me sumo a esto y dejo lo que estoy haciendo, tiene un valor brutal. No sé si esto tiene que ver algo con la respuesta o te ayuda. Al final, tienes que convencer a alguien, a uno de los dos. Y el rol de C es máximo responsable de, ¿no? Con lo cual, tener dos es un poco raro, aunque nosotros somos co-CEOs. Pero bueno, es un caso particular, tenemos muy definido el scope y tal, y somos founder y una compañía de 1000 trabajadores. Es bastante diferente. Cuando empezamos, Jordi era el CEO, por ejemplo, ¿no? No sé, yo creo que hay que tomar decisiones. Yo creo que una empresa necesita un CTO full-time. Uno y full-time. Al menos una empresa que va a buscar pasta o quiere liar a terceros. Sí, más bien es de cara a una ronda. Probablemente. De cara a una ronda va Sí, a o ser sea, un red ahora- flag enorme. Vale. Enorme. No es imposible, pero vas sin ventaja, vaya. Vale. Gracias. Hace unos días vi una estadística sobre HR Tech que me llamó muchísimo la atención y quería su opinión. 4 de cada 10 ejecutivos de ventas en empresas europeas de HR Tech vendiendo en Estados Unidos llegaban o superaban su cuota de ventas. Mientras que empresas americanas de tamaño similar, esa métrica era un poco más alta, era 5 de cada 10. Esto me llamó mucho la atención. Yo antes, en WeWork, lideraba Sales Operations para Latinoamérica. Y cuando surgían situaciones así, hacía muchas revisiones, revisaba los goals, veía si es que había algún factor que utilicé para calcular los goals que pudo haber llevado a que ponga metas muy altas. Revisaba el product market fit, veía los win rates. Quizás este mercado, Estados Unidos, tiene un win rate menor que los otros. Y si es que ese es el caso, analizaba los loss reasons para ver
qué es lo que está causando esta menor adopción para pasarle ese feedback al equipo de producto y que el equipo de producto pueda hacer ajustes. Y si no, revisaba los stage conversions de nuestro sales funnel para ver, ok, Pregunta más larga. ¿eh? Vamos a Ya viene. volver, que es que no nos cabe en la cabeza todo. ya viene la pregunta. O sea, ves cerrando. Entonces, la pregunta es, primero, ¿creen que esta métrica es correcta o es un error de RepView? Su muestra era de 110 ratings de empresas entre Factorial, Personio y Payfit en Francia. Y si es que es correcta, ¿qué creen que esté causando esa diferencia y qué acciones sugerirían a empresas que estén pasando en esa situación realizar? Yo hace poco hice research de este tema. Es inventada, ¿vale? O sea, nadie sabe la consecución de objetivos de todos los vendedores de otra empresa. Esto es un dato muy privado y que no se comparte porque tampoco sirve de mucho. Pero no me parece que esté muy desencaminada. No me parece que esté muy desencaminada. O sea, de una empresa, ya no de Chartec, da igual que sea Chartec, una empresa que vende, que crece, es normal que tenga un porcentaje entre una cuarta y una tercera parte de overachievers. Es normal que tenga una tercera o una cuarta parte de underachievers y el resto de gente que está en transición. Esto es súper normal. De hecho, hay un benchmark de Iconic Capital que creo que toca este tema, aunque no estoy 100% seguro porque hace 3 semanas que me lo leí, pero hay literatura sobre esto. Me parece razonable este número. Si todo el mundo hace overachievement, los objetivos están mal puestos. Y si nadie los hace, los objetivos están mal puestos. Es normal que haya una campana de overachievers, underachievers y el gris. Para mí sí es importante esta métrica. O sea, yo creo que Sí que es importante medirla, sí. hay que analizarla por manager, por mercado, ¿no? Donde haya una variable relevante que puede afectar al win rate. Hay que mirarlo, pero hay que tener muy claro el contexto. Es distinto un momento de crecimiento, donde has hecho mucho hiring, obviamente, ¿no? Que un momento más de consolidación. Entonces, por eso los benchmarks muchas veces, hostia, ¿en qué fase está la empresa, no? Es mejor entenderlo en el contexto en el que te encuentras. Pero creo que es muy buena herramienta para comparar managers, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas. Una para ti, que pareces inmortal con este tema, es para los 3, pero me interesa tu respuesta. Es, ¿cómo te sientes cuando vas a empezar la tertulia hoy hablando de cómo perseguías, ¿no? a CEOs o a VCs? ¿Cómo te sientes cuando vas a perseguir a alguien que... ¿Cómo te sientes? Sí. O sea, me parece una pregunta muy tonta, pero Hombre, sucede... ¿Cómo lo haces, no? ¿No? ¿Cómo lo haces? No, es cómo te que sientes. no tienes vergüenza. O sea, me estás preguntando, ¿no tienes vergüenza? ¿Qué sientes? Tengo ¿Qué poca vergüenza. experimentas? Tengo poca vergüenza. Es- Es fair enough. Tengo poca vergüenza. Y- Hay que y- tener poca vergüenza para dedicarse a lo que nos dedicamos, ¿eh? Para estar aquí, por ejemplo, ahora mismo hablando de estas mierdas. Hay que tener poca vergüenza. Tenemos relativamente poca vergüenza, sí. Bueno, hay algunos que menos que otras. Sí. O sea, O sea, yo, por ejemplo, a mí esto me costaría un montón, ¿eh? O sea, yo entiendo tu pregunta, ¿eh? O sea, los cabrones de Nude vienen aquí, se meten 3 cervezas y se cuelan en los sitios, tienen una cara, tienen más cara que espalda. y graban, espera, que luego graban cómo vienen aquí, lo meten en su podcast y no nos mencionan. Que eso me parece increíble. No solo eso, sino que ahora estás consiguiendo darles más audiencia porque todo el mundo va a ir a ver su podcast. Está No, pero- clarísimo. Pero ¿te referías a esto? Sí, a lo de la vergüenza. porque al final yo creo que a veces, ¿no? Abordar a alguien, tú estás pensando, joder, me interesa saber el feedback de esta persona, me interesa conocerle para preguntarle o tal, y a veces como que sabe mal, ¿no? Sabe Y mal, eso cuesta para un mí es- montón, cuesta un montón. O sea, yo soy una persona introvertida, ¿eh? Y no me apetece hablar con desconocidos, pero es mi trabajo y lo hago. Y con Y el punto. tiempo me cuesta un poco menos, pero la verdad entrena. es que... ¿Sabes qué? Lo peor, que luego intentas pillar a Jordi y no lo pillas. ¿sabes? De manera. Me acabo quedando yo porque me sabe mal. Pero luego él es el primero que se va ahí y Escurre el le bulto. tira la caña a todo Dios. Le respondan o no, da igual. O sea, lo escribes a todo el mundo. Te respondan o no. Sí, mira, me acabo de contestar, bueno, no sé si puedo decir, una persona para el podcast que estamos intentando traer también, sin vergüenza, yendo ahí a preguntar. Ah, claro, claro. Poca vergüenza para negocios, ¿eh? O sea, La mucha otra- integridad y mucha honestidad, pero no te tiene que dar vergüenza ir a pedirle a la gente su negocio, su idea, su feedback, su talento. La otra pregunta era si creéis que debido a la situación que hay con el tema de los VCs, levantar inversión y todo esto, yo he escuchado, preguntando feedback de varias personas que me decían que levanten el máximo que puedan en la ronda seed y que caminen porque se va a poner a partir de las series A,
se pone muy dura la cosa, ¿no? Entonces, eso es un consejo que no he recibido de una persona, sino que es un feedback que me han dado varias personas ya, y a mí me chirría un poco, porque yo no tengo la cara, por ejemplo, de ir a exponer algo que no creo que sea o sea, yo creo que la situación adecuada es, o tienes que ir a una ronda con el escenario idóneo, ¿no? Yo siempre les digo a los emprendedores que tienes que ir, que te van a joder y te van a echar para atrás y que tengas argumentos para decir no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que todo lo que te van a preguntar lo tengas sobre la mesa. Que vayas preparado, que siempre te van a pillar de atrás para adelante con algo, pero que vayas lo más preparado posible. Y lo que me están diciendo es todo lo contrario. Ves de farol, ¿sabes? Intenta levantar el máximo porque está jodidísimo levantar dinero después y todo lo que te den ahora es mejor. ¿Dónde están los gurús estos que emiten estas opiniones? Yo flipo, ¿eh? O sea, a ver, evidentemente vas a levantar lo máximo que puedas por el mínimo dilución que puedas, ¿no? O sea, eso es lo normal, ¿no? Vas a vender al máximo número de clientes que puedas, ¿no? Vas a intentar maximizar el valor siempre como emprendedor, ¿no? Y el coste del euro levantado para ti, ¿no? Y luego está la realidad. El mercado. El mercado, Te claro. pone tu sitio. Entonces, cuando alguien te dice, no, levanta mucha pasta y tal, bueno, mira lo que estaba contando Jordi antes, de los benchmarks, ¿no? O sea, hace falta muchas más métricas a día de hoy, ¿no? Mucho más realidad para levantar mucho menos. O ser AI. O ser AI. Siempre puede ser AI. Entonces, no sé. O sea, yo siempre he intentado levantar lo máximo posible dentro de una razonabilidad, viendo obviamente el mercado, las transacciones Y con que hay en un mi límite sector. de dilución, ¿no? Nosotros cuando hemos hablado Mínima de dilución esto- posible. No, con un máximo de dilución. O sea, nosotros cuando hemos hablado de una ronda, hemos dicho número de euros, el máximo posible, ¿no? Infinito. Dilución que podemos digerir ahora mismo, un X%. Y eso no solo lo sabemos 2 personas en el planeta, ¿no? Que decidimos de aquí no pasaríamos en ningún caso. Y luego vamos al mercado e intentamos el mínimo de dilución por el máximo de pasta. Pero hay un tope, porque imagínate que dices, no, levanta 3 millones y dilúyete del 30% o 6 millones y dilúyete del 60%. Hombre, no te diluyas el 60%, por favor, que entonces ya no tienes empresa, ¿no? Entonces, la dilución importa mucho, pero es que es un juego de mercado. Y el eso. Pero no farol, te van, pero- farol, ojo con el farol, ¿eh? Pero yo creo que hay un punto, o sea, yo al menos me tira mucho para atrás cuando alguien me viene con una idea tan preconcebida de una valoración, de unos euros que quiere levantar y tal. Yo creo que es mejor la humildad, ¿eh? Decir, oye, mira, yo no me gustaría diluirme más de un 20%, creo que no sería bueno para la compañía, podría generar desincentivos a largo plazo, podría ser que en futuras rondas perdiéramos el control, a mí eso no me hace ilusión, obviamente, pero estoy dispuesto a cualquier cosa porque yo creo en mi empresa y necesito la máxima pasta posible porque ideas no me faltan, ¿no? Resumiendo mucho. Un VC no te da la patada por no poner una cantidad sobre la mesa. Pregunto. Es que Porque eso no echa para atrás al final. es un proceso de negociación en la que tú evitas de poner ningún número encima de la mesa siempre, pero como cualquier negociación, o sea, cualquier venta, tú intentas que sea el otro el que se moje y vas alargando esto y al final hay alguien que se empieza a mojar y luego pues depende de las alternativas, ¿no? Lo ideal es generar una situación competitiva. No sé. Bueno, esto es Jordi, al final es el que, No, es lo que has dicho tú. Sí, el sí. que más le mola hacer esto. O sea, nosotros cuando hemos ido a levantar capital, sí que tienes que dar una indicación de si estás buscando 1 millón o 100, ¿vale? No es lo mismo, obviamente. Pero nosotros siempre hemos intentado predeterminar lo mínimo posible el resultado de la negociación. Entonces, hemos dicho, oye, cuando íbamos a buscar la ronda SID, dijimos 1 millón o más. Levantamos 2,8, porque se dio, ¿vale? Y no dijimos valoración ni nada. Cuando fuimos a levantar la A, dijimos entre 8 y 12, creo. O creo que en el deck ponía más de 8 y luego verbalmente decíamos, sí, entre 8 y 12. Levantamos 15 o 16, sí, me acuerdo ya. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, entonces hay que dar un camino más o menos, porque sí, había, por ejemplo, en la B, me acuerdo que decíamos, no, queremos 50 millones, ¿no? O más de 50 millones. Y levantamos 66. Y ahí hay un inversor que dice, es que yo solo puedo hacer un 20 millones como máximo porque no me da el fondo y quiero tener este porcentaje, tal. Hace 2 matemáticas y dice, no me interesa, no me encaja con mi fondo. ¿Sabes? Entonces, si no dices nada, estás perdiendo tu tiempo y el de los otros. Tienes que decir suficiente para que el inversor se pueda autocualificar. Nosotros decimos 1, entre 1 y 2, hay juego, ¿no? En una ronda, ahora entre 1 y 5. Hay inversores que dirán, es que si necesitas 5 yo te puedo poner 500
de 500 a 1 es una cosa, de 500 a 5 no lo sabremos cerrar esto. Entonces sí, hay que encaminarlo un poco, pero como menos digas, mejor. A la hora de iterar un MVP, es mejor tener una plataforma gratuita y por ende más usuarios, es decir, más data, más feedback, más reviews, o tener una plataforma parcialmente o totalmente de pago y por ende tener menos data, menos feedback, menos reviews, pero reviews y feedback curado porque son personas que han estado dispuestas a pagar. Es muy buena pregunta. Y de hecho la respuesta igual hasta es contraintuitiva. Te cuento nuestro caso. Nosotros teníamos una Latitude, Data Workspace para startups. Teníamos un plan completamente gratuito, sin límite de tiempo. Entonces lo que veíamos es que la gente entraba en el producto, probaba 4 cosas y salía. Y nunca volvía. Intentamos recuperarles, sí, lo voy a probar, no sé qué, lo iban dejando. Producto gratis, no lo usaban, no teníamos ese feedback, no tenían skin in the game. ¿Qué hicimos? Cambiamos el plan de pricing. Ahora tenemos un free trial, una prueba gratuita del software, durante 14 días. ¿Qué sucede? Esos 14 días se van a preocupar de probar el software porque hay un límite de tiempo que les está marcando los pasos. Después de esos 14 días, eventualmente, cerramos las cuentas, empiezan a pagarnos. Cuando empezaron a pagarnos, vimos una diferencia brutal en uso del producto. Se multiplicó por 10 en las cuentas que empezaron a pagar. Entonces, depende mucho del producto, depende mucho del mercado, depende de la competencia, depende de infinitas variables, pero hay veces que por el hecho de cobrar por algo vas a tener mucha más cantidad de feedback, aunque te parezca contraintuitivo, y el feedback seguro que va a ser de mucha más calidad, eso garantizado, porque la gente tiene skin in the game, porque la gente está pagando por ello, porque necesitan que funcione bien. Referencia a Paul Graham, ¿no? Y a Y Combinator en general, creo que son ellos, ¿no? Que decían lo de 10 usuarios que te amen es mejor que 1000 usuarios al que les gustes, ¿no? Entonces, si tienen razón, que no lo sé, pero bueno, va alineado con lo que dice César un poquito, ¿no? De calidad mejor que cantidad. El punto de vista de Y Combinator y Paul Graham es mucha calidad de feedback es mejor que mucha cantidad de feedback. Quizá la excepción es una red social o una cosa súper consumidora de millones, donde ahí sí que necesitas volúmenes, no lo sé. Hay que decir que Factorial es el contraejemplo de eso. Como todo, sí, sí. Como todo. O sea, nosotros, a ver, tuvimos 3 años para aprender lo que dice César y estamos de acuerdo, pero nadie nos quita lo bailado. O sea, el hecho de conseguir más de 40 o 50.000 empresas que utilizaran nuestro producto nos dio un feedback de la hostia. Teníamos una tesis de monetización que no se cumplió, con lo cual al final tuvimos que monetizar. Casualidades de la vida. Podíamos estar muertos si no hubiéramos monetizado luego cuando decidimos cobrar por el software, ¿no? Claro, esto depende de cuál es tu contexto, cuánto dinero tienes en el banco, primero de todo, ¿no? Si no tienes nada en el banco, pues pocas opciones tienes, ¿no? Y no tienes fondos, necesitas que la gente pague, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de cliente tienes? ¿Es muy self-serve, es muy pequeño, que puede ir haciendo y puedes ir observando? ¿O realmente es un cliente enterprise que directamente el freemium le echa para atrás? O sea, le genera desconfianza. Va a meter empleados, va a meter un proceso en la empresa que le va a costar un tiempo de implantar con toda la gente que tienen. ¿Y eso es gratis? ¿Seguro? O sea, es que va en contra. Genera credibilidad cobrar. Entonces, depende de qué segmento te dirijas y al final tienes que determinarlo en base a tus circunstancias. O sea, no hay una receta, desafortunadamente. Ok, gracias. Hola, Bernat. Joder. ¿Puedes explicar un poco la experiencia con Playful Bet? ¿Tuvisteis problemas con la legislación regulación del sector? Fondo de mi memoria. Tuvimos muchos problemas con la regulación del sector, efectivamente, con las leyes del juego y tal. Playful Bet era un juego, un proyecto que empezó en ITNIC, un juego de apuestas deportivas, de fútbol. Sociales, ¿no? Con tus compañeros y que se pueden intercambiar por premios, no por dinero. En ningún momento había dinero en la plataforma. Pero había premios que eran tarjetas de Amazon. ¿No? Ya está, ya no está. Había una línea gris, ¿no? Ha puesto cara de estar viendo al regulador, ¿eh? Oye, prescrito, no prescrito. Huele que eso no... A ver, esto ¿Pero son securities? ¿Eh? No. Es broma. O sea, nosotros ahí era un proyecto que hicimos la tecnología. O sea, uno de los pasados de ITNIC es que hacíamos de part-time CTO
Part-time CTO para emprendedores, terriblísima idea. Y además, bueno, intercambiamos el equity, o sea, nos quedamos un 15% de la compañía, más o menos, ¿no? Y hacíamos la primera versión del producto, ¿no? Lo cual generaba todo tipo de discusiones, conflictos y tal. No fue el caso de Playful Bet, porque nuestro equipo, que estaba en nómina, trabajando en ITNIC, pasó casi entero a Playful Bet y continuó desarrollando el proyecto y el producto en Playful Bet. Playful Bet fue un caso muy curioso porque bueno, fue travesía en el desierto, muy poca gente, y de golpe hubo un boom tal de millones de usuarios que no había tecnología en el mundo para poder aguantar esta carga. Contratamos yo qué sé, muchas agencias de escalabilidad, servidores. Tuvo un boom muy bestia en un segmento de edad en España que pasó a utilizar esto, ¿no? Y luego, bueno, empezamos a tener dudas, ¿no? sobre el cumplimiento de la ley en cuanto a las leyes del juego y tal, ¿no? Hicimos una consulta vinculante a la autoridad, que ni me acuerdo de cuál era, y al final nos dieron una respuesta positiva con unas modificaciones y no sé qué. Y eventualmente lo vendimos. Salimos a Exoclick, si no recuerdo mal. Casi 10 años, ¿eh? Claro, O sea, para contexto, estamos hablando de historias de hace 10 años, que pasan muchas cosas en 10 años. Fue una historia de una montaña rusa brutal, de un crecimiento espectacular, a luego un estancamiento, 2 meses que no funcionaba la plataforma de ninguna manera, o sea, iba a pedales, no había manera de arreglar. Luego, con un nuevo CTO, con una nueva infraestructura, había problemas en todas las capas, en la aplicación, en el servidor, en la base de datos, o sea, fallaba todo. Y finalmente pues se arregló y funcionó bien, y luego, no sé, pasaría un poco la moda, o no sé, y se vendió. Dejó de crecer. También con las modificaciones que hicimos por la ley y tal. Esto tendríais que preguntarle a Paul Ruiz, que era el CEO, y os puede contar más. Venga, ¿más preguntas? Es que yo cuando pienso en aquella época, ostras, pienso en una época de muchos temas, ¿eh? Además, yo en mi vida salía de juegos, que es un tema que no me toca para nada de cerca, de juegos de fútbol y tal, y luego me iba pues a gimnasios, que era Gym for Life, por ejemplo, ¿no? Un proyecto que arrancamos aquí en ITNIC y que pues era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Luego salía de gimnasios y me iba a parkings, ¿no? Parkimeter.com. O sea, ITNIC ha tenido... Y a vender chapas y chocolatinas personalizadas. Hemos llegado a hacer chocolatinas. Zapatos para niños. ¿Qué más? Moda. Hemos hecho de todo, ¿no? Sí, sí. Y es una etapa de exploración vital también, de probar muchas cosas, aprender mucho de muchos sectores. Yo creo que es muy útil, ¿eh? O sea, a mí personalmente me ha servido mucho ver muchos sectores diferentes. Algunos de estos proyectos pues fueron bien. O sea, por ejemplo, el caso de Gym for Less pues se vendió, ¿no? A Sodexo y tal. Parkimeter se vendió pues, a Easy Park, ¿no? Playful Bet, Exoclick. O sea, al final son proyectos que en un momento dado empezamos a salir y dijimos, hostia, pues al final hay gente que le ve valor. O sea, que hemos conseguido cosas, hemos conseguido métricas, ¿no? Hay varios players en el mercado que están interesados, ¿no? Y fuimos saliendo y un poco ordenando nuestra vida, nuestro día a día y sobre todo, bueno, el mío particularmente, porque... Y al final culminé con decidiendo centrarme en una sola compañía, que es una cosa que casi no había hecho nunca. Porque desde que había empezado, desde que estaba en la universidad, fui empezando proyectos, y nunca había dejado un solo proyecto colgado. Siempre me sentía responsable de los proyectos. Y cuando fui saliendo poco a poco, porque los vendíamos, porque iban bien, porque alguien les daba continuidad, y pude acabar centrándome solo en Factorial, me cambió radicalmente la vida. Y eso que Factorial en sí es bastante complejo. Bueno, sobre todo ahora, ¿no? En aquel momento éramos, cuando me centré full a Factorial, éramos unos 30. Pero me cambió la vida el hecho de pensar un solo problema, un solo sector en el mundo, en el mercado, en el que preocuparse, ¿no? Preguntaban sobre Playful Bet. Bueno, tú me has dicho algo y ya me he animado. Un tal Marcos Medina pregunta cuánto dinero tienes en líquido versus invertido en compañías.
Marcos Medina es un amigo, un viejo amigo que nos está troleando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es Marcos que está Medina. ahí. Ah, vale, perfecto, no te había visto. Marcos Medina es precisamente un caso de Uy, de muchas cosas. de muchas A ver qué vas a cosas. decir. Tiene un podcast de ITNIC, de cómo ir de Terrassa, ¿no? De Terrassa a Silicon A Valley, Silicon Valley. Sin pasar por la universidad. sin pasar por la universidad. Y volver a Barcelona. O sea, la pregunta que has hecho de qué pasta en líquido y en qué pasta en papeles, yo toda mi vida he tenido casi todo mi patrimonio, parece todo mi patrimonio, en papeles, ¿vale? Es decir, no me sirve ni para pagar el alquiler ni para pagar absolutamente nada, ¿no? Tampoco me gusta tener dinero en el banco porque igual me lo gastaría, ¿no? Me gusta mantener una vida simple, controlar mi estructura de gastos a nivel personal y invertir en cosas y en gente que estimule, que haga actividad, que genere valor, ¿no? Y ojalá crezca y ojalá sea más pasta en el futuro, no lo sé, esto es secundario casi, ¿eh? Entonces, respondiendo muy corto, papeles. Pues hiciste la pregunta, ¿no? Sí, porcentaje, papel, cash. Todo vale, papel. oye, pásale el micro. ¿Dónde está? Pásale el micro. Marcos, Pasa el micro que porque... se la vas a devolver. No, hombre, te la voy a devolver, pero inmediatamente. Hombre, Marcos consiguió convertir papelitos en monedas. Exacto. Que Vamos a poca contar gente una lo sabe. historia. Vamos a contar una historia de una persona que recibió stock options. Recibió papelitos de Asana. Siempre la misma pregunta. O sea, si veis cualquier podcast en los que haya salido, siempre me hacen la misma pregunta. O sea, no hace falta que repita. Di el número. Dilo, no es la Contenido resistencia, nuevo, Marcos. contenido nuevo. Contenido nuevo, Marcos, por favor. tú vendiste... No le veo, está por ahí escondido. Bueno. Espera, me voy a poner de pie, que si no, esto es feo. Dime. Ah, míralo, míralo. ¿Qué pasa? Oye, tú vendiste... bueno, no, la empresa donde empezaste a trabajar en Silicon Valley después del podcast de Indie, contando el podcast de Indie. Sí. Vendió, salió a bolsa. Hizo IPO. Salió a bolsa y hizo IPO, ¿no? Y tú liquidaste tus stock options en un momento no. muy inicial. Yo he vendido una parte. y te fue Yo he de vendido puta una parte, madre, ¿no? Yo he ido vendiendo, porque es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuánto dinero tienes en el banco? En el banco. Ahora mismo, pues me acabo de comprar un piso hoy, así que... ¿Hoy? Un montón, sí, literal. Enhorabuena. Gracias. Joder. Pues ayer tenía mucha más pasta en el banco, literal. Hoy tengo, a ver, realmente, porcentaje, que es la pregunta que te he hecho a ti, que no tiene huevos de Mira responder. cómo se echa para atrás. Mira cómo se echa para atrás. No, porque son A ver, muchos, derivada de son 2. muchos números y tengo que calcular, y yo soy visual, yo no soy de números. Yo tengo que tener el 90% invertido y el 10% en cash, después de lo que acabo de hacer hoy. Pero tú desde que liquidaste, o sea, desde que cobraste panocha... Pero es que no te dan pasta, te dan acciones. Sí. Te dan pero acciones ¿no vendiste? cotizadas. ¿No vendiste las acciones? Yo he vendido, como he dicho antes, cuando lo he dicho, he vendido partes. O sea, vale. O sea, no te quitas todo. O sea, lo vendo todo. Venga, fuera, toma por culo. No, porque entonces no sabes si luego sube qué. Entonces vas vendiendo y yo he ido vendiendo. Vale. Y ¿Y qué tipo de piso te has comprado? un piso normal y corriente de barrio ahí en San Martín. Pero Muy está bien. guapo. Está lleno de mierda, hay que limpiarlo. ¿Cuántas piscinas tiene? Tiene 0 ¿Cuántas? piscinas porque no. Cero ¿Para qué quiero una piscinas. piscina yo? Eso contra el medio ambiente. Eso está muy mal. O sea, que las stock options funcionan. Las stock options, si te las dan y luego resulta que tu empresa sale a bolsa y luego resulta que va bien, funcionan. Pero eso es como comprar un bonoloto. O sea, dan para comprar pisos las stock options, ¿eh? Sí, pero bueno, el ejemplo mío también sirve en Estados Unidos. Los amigos que tengo, la pasta que han sacado de esto, se han comprado pisos, lo que hace todo el mundo. Está bien. Entonces, tú te has comprado pisos, ¿verdad? Yo he dicho que tengo 90-10, más o menos. 90-10. 90 invertido y 10 en cash. ¿Tú qué? O sea, el 10 es el piso. El piso es una inversión. 10 has Eso no pagado es- el el piso. piso no es cash. Yo no puedo comprar Ya cerveza está con haciendo el piso. cálculos, ¿eh, Bernat? Estoy haciendo cálculos, te voy a sacar el número rápido. Yo ya lo he respondido. Es Todo papelitos. todo papelito. ¿Todo papelitos? Todo. 95% papelitos. Sí. Más. Fácil. Más. Tengo una pequeña ¿cuánta pasta parte en tienes? real estate, pero muy poco. O sea, realmente son 90 y pico, 90 y mucho papelitos. Bien, es lo que quería oír. Pues nada, gracias a todos y os invitamos a tomar una cerveza aquí un rato. Nos quedamos un rato. Os invitamos figurado, ¿no? Porque lo tienen que pagar. Pagando. Siempre invitamos pagando. Gracias por venir.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!